Em, Muy buenos días, tardes o noches tengan todos y todas, dependiendo del horario en el que estén visualizando esta clase. El día de hoy vamos a tener la tercera clase del curso de epidemiología básica, con el tema de conceptos básicos en epidemiología, sus usos y sus aplicaciones. Primero que todo, antes de comenzar, sepamos que los epidemiólogos no solo estudian la muerte, la enfermedad y la discapacidad, sino que también se ocupan de los estados de la salud mucho más en positivo y sobre todo de los medios para que mejore la salud. Además, los epidemiólogos entienden el término de enfermedad en un sentido muy general, referido a todos los cambios desfavorables de la salud, incluyendo también lo relativo a lesiones y traumatismos, pero no dejando de lado los temas de salud mental. Iniciemos por definir qué es epidemiología. La palabra epidemiología deriva del griego epi, que significa sobre, demos, que significa población, y de logos, que significa estudio. Se ha definido como el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Y lo vamos a ir desglosando en los términos que podrían envolverse dentro de la epidemiología, desarrollándolos de la siguiente manera. Primero, vamos a decir que es un estudio, ¿verdad? Y es un estudio porque incluye actividades de vigilancia epidemiológica, las observaciones que se hacen en campo, probamos tesis, realizamos investigaciones analíticas y también se realizan experimentos. La distribución también es algo que se envuelve dentro de la epidemiología, está inmersa dentro de la epidemiología, lo cual se refiere a el análisis que muestra las respuestas del cuándo, del dónde y del qué en cuanto a quienes afecta un evento. Y los determinantes que también están inmersos dentro de epidemiología, que incluyen los factores que influyen en la salud y que podrían ser de tipo físico, químico, biológico, social, cultural, económico, genético o conductual. Otro término que está inmerso en epidemiología son los estados o fenómenos relacionados con salud que se refieren a enfermedades, a causas de muerte, conductas como podrían ser fumar o beber, y también a los estados positivos de salud, como el buen índice de masa corporal. También están inmersas las reacciones a programas de prevención y el uso de los servicios sanitarios. En cuanto a las poblaciones específicas en epidemiología, se refieren a las características que son identificables dentro de esa población. Por ejemplo, aquellas que pertenecen a una profesión determinada. Médicos, albañiles, abogados, jardineros, etc. A eso también se le denominaría población, es un tipo de población en específico. Y por último, también está inmersa dentro de la epidemiología la aplicación a la prevención y el control, que son en realidad los objetivos de la salud pública. Que como sabemos, o tal vez no lo sepamos, los objetivos de la salud pública son promover, proteger y restaurar la salud. Con todo lo que ya mencionamos, podemos darnos cuenta que a medida que la epidemiología ha ido ampliando su ámbito de aplicación, el concepto del término de epidemiología también se ha ido modificando. La unidad de epidemiología de la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, informó que desde Frost en 1929 hasta 1977,
hubieron por lo menos 23 formas de interpretar el término de epidemiología, lo cual pues permite considerarla como una disciplina en permanente evolución. Ya con las definiciones de lo que es epidemiología, podemos pasar al objetivo de la misma. El objetivo de epidemiología son los fenómenos o problemas de salud y enfermedad, que realmente no son conceptos estáticos, es una continuidad, un continuo que abarca desde el completo estado de bienestar hasta la enfermedad. Y llegando a un extremo, la muerte. Recordemos que los comienzos de la epidemiología se relacionan con la necesidad de cuantificar y medir, o sea, de contar y medir, pero también de observar y describir de alguna forma los sucesos relacionados con la salud y con la enfermedad, y en su desenlace, la muerte. Nuevamente sacaremos a colación el tema de los enfoques epidemiológicos. Ya tocamos este tema en la segunda clase donde hablábamos de los desafíos en epidemiología. Yo espero que lo recordemos, porque actualmente la caracterización epidemiológica de las enfermedades pues permite conocer su naturaleza y su comportamiento. Y también nos puede dar la oportunidad de decidir el tipo de respuesta necesaria para que se controle ese evento de salud. A partir de acá, vamos a empezar a introducir varios términos y varias definiciones. Yo les ruego encarecidamente que si usted necesita ver este video la cantidad de veces que quiera, hágalo. Es importante para mí y para fines del curso que podamos quedarnos con los términos bien establecidos dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, porque los vamos a estar usando constantemente. Si necesita tomar notas, también puede hacerlo. Sin embargo, pues en afán de facilitarles esta información y que ustedes puedan tener una base teórica donde puedan estudiar o donde puedan tener esos recordatorios, se les va a estar pasando dentro de la plataforma de Classroom un documento de apoyo para que lo usen a modo de resumen, ¿verdad? Y este documento va a estar habilitado en esa plataforma a finalizar esta semana. Entonces, para que puedan echarle un vistazo dentro de la plataforma y, como vuelvo a repetirles, si necesitan ver la clase 2, 3, 4 o la cantidad de veces que necesiten, por favor, visualícenla. Primero, veamos cómo se da la clasificación de las enfermedades o los eventos que pueden ser estudiados en epidemiología. Y sepamos que realmente es bastante simple esta división o esta clasificación de las enfermedades. En este esquema se nos presenta una clasificación según sea transmisible o no la enfermedad y según sea aguda o crónica esa enfermedad. Entonces, vamos a definir primero qué es una enfermedad aguda. La enfermedad aguda es aquella que tiene un inicio súbito, como por ejemplo podemos ver este dibujito de una niña que tiene varias lesiones en la piel como tipo varicela, que se da específicamente en niños pequeños, pero que también puede abarcar a algunos adultos o adultos jóvenes, pero que es muy poca la presentación, y que esta enfermedad es de inicio súbito. Hablamos de en términos de 48-72 horas y también es de una duración muy breve. No van a pasar más de 15 días con dicha enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad aguda, pero también hay enfermedades que pueden ser letales, pero de inicio agudo. Como por ejemplo COVID, ¿verdad? COVID tenía síntomas de inicio súbito, pero la característica de esta enfermedad es muy severa. Entonces, al finalizar, puede ocasionar la muerte si se llega a complicar el cuadro. Eso es en cuanto a las enfermedades agudas, ¿verdad?
En cuanto a las enfermedades crónicas, el Centro Nacional de Estadística de Estados Unidos pues, define como una condición o una enfermedad con una duración mayor a 3 meses a estas enfermedades crónicas. Y pues los ejemplos más palpables de una enfermedad crónica, vemos los dibujos, ¿verdad? Están la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades renales como insuficiencias renales crónicas. Y en este caso vemos en el dibujo una litiasis renal, ¿verdad? Que la litiasis renal no es más que la aparición de acúmulos de sedimentos en vías renales o en vías urinarias y que obviamente pues no se van a producir ni en un día ni en una semana, ¿verdad? Sino que es necesario muchísimo más tiempo para que la enfermedad se establezca y pueda ocasionar signos y síntomas en los pacientes. Esto por diferentes causas, ¿verdad? A eso nos referimos con una enfermedad crónica. En tiempo, la diferencia entre aguda y crónica es básicamente el tiempo. Ya definimos esas dos, entonces volvemos al esquema, ¿verdad? Ya tenemos que son enfermedades crónicas y que son las enfermedades agudas. Pero si miramos bien el esquema detenidamente, ¿verdad? Nos faltan varias definiciones, que es específicamente que si son transmisibles o no. Las enfermedades transmisibles y no transmisibles, vamos a definirlas primero, transmisibles, como aquellas que se pueden transferir de un ser humano a otro o de un ser humano a un animal o de un animal a un ser humano, ya sea por vía directa como toser o estornudar o a través de vectores que pueden ser insectos o pueden ser otros animales o por exposición a materiales. Y las no transmisibles son aquellas que no pueden transmitirse de una persona a otra o de un animal hacia una persona. Eso es lo que son las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Ojo al dato. Ya con todas estas definiciones, pongámonos a mezclar un poco las definiciones. Ya con todas las definiciones anteriores, pues pongámonos a mezclar un poco, ¿verdad? Puros chefs en la cocina. Y veamos que las enfermedades agudas pueden ser transmisibles, pero también pueden ser no transmisibles. Y que las enfermedades crónicas pueden ser transmisibles, pero que también pueden ser no transmisibles. Y seguramente ya ahorita, pues todos estamos algo así, ¿verdad? Nos da un poco se nos enredan ahí los conceptos, pero es muy sencillo de entender realmente. Obviamente si nosotros usamos nuestras definiciones anteriores de que ya que es una enfermedad aguda, que es una crónica, que es transmisible y que no es transmisible, con algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar ejemplos para que podamos entenderlo mucho mejor. Veamos una aguda transmisible, como lo sería la enfermedad de COVID-19, que es una patología de inicio rápido, de inicio súbito, porque se establece en menos de 15 días, que se provoca por un virus y que se puede transmitir por vía respiratoria de ser humano a ser humano, y por lo tanto cumple la característica de que es transmisible y cumple con la característica de que es una enfermedad aguda. Ahora un ejemplo de una que sea aguda pero no transmisible. Vemos que está resaltado en amarillo el hígado. Hablemos de una hepatitis, pero no la clásica hepatitis que nos da por consumo de alimentos contaminados, porque eso ya se convertiría en una transmisible, sino una hepatitis, por ejemplo, medicamentosa, que es aquella que se da por el uso de algunos medicamentos que son hepatotóxicos. También se da porque la gente utiliza muy mal las dosis de medicamentos, aunque la utilice por tiempos cortos. También por la automedicación, por la utilización de combinado de medicamentos que no se deben de combinar, o por el uso de medicamentos asociados a bebidas alcohólicas. Y entonces
Hablamos, por ejemplo, de una combinación de metronidazol y alcohol puede producir una hepatitis medicamentosa, incluso llegar a una hepatitis fulminante. Y sí, en efecto, cumpliría con el criterio de ser una enfermedad aguda y de ser una enfermedad no transmisible, ¿verdad? Y ahora veamos un ejemplo de una enfermedad crónica, pero que sea transmisible. Acordémonos que crónico es más de 3 meses, ¿verdad? La enfermedad tiene que estar establecida por más de 3 meses. Y un buen ejemplo de esto es el VIH, que incluso tiene sus etapas, tiene etapas propias de la enfermedad y que puede ser tratada con medicamento, mejorando así la esperanza de vida del paciente. Recordemos que esta es una enfermedad de transmisión sexual y que aunque principalmente podemos contraerlo por esta vía, o sea, por medio de contacto físico, también en el caso del personal de atención sanitario puede ser contraído por medio de contacto con fluidos o con líquidos contaminados con VIH que ingresen a una herida que, por ejemplo, que yo tenga abierta o que yo me pinche con un paciente, ¿verdad? Y así es como se puede transmitir esta enfermedad. Cumpliendo así que sí, es una enfermedad crónica, puede durar muchísimos años, puede ser controlada, pero es transmisible porque se da por contacto de fluidos o por algún contacto con material contaminado, ¿verdad? Entonces, abordamos ya la crónica transmisible. Veamos entonces una crónica, pero que no sea transmisible. Que en este caso, pues ya habíamos mencionado que hay muy comunes las crónicas, son muchísimo más fáciles de tener un ejemplo mental de una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión. Pero para darles otros ejemplos también, coloqué un ejemplo de los cánceres, ¿verdad? En este caso, un cáncer de pulmón, que es producto en la mayoría de los casos por uso de cancerígenos como el tabaco, ¿verdad? Y hay otros cancerígenos que pueden también suscitar esta patología. Entonces, ahí estamos cumpliendo con la característica de que la enfermedad sea crónica, porque un cáncer no se establece en términos de días o semanas, se va a establecer en términos de algunos meses. Y para que dé signo síntoma, pues también dependemos de mucho tiempo. Lo que causa la enfermedad tiene que ser crónico, tiene que tener usted constantemente estar expuesto a lo que le va a ocasionar, ¿verdad? Y en efecto, no se pueden transmitir los cánceres, ¿verdad? Ya sabiendo esto, que yo espero que haya quedado claro, ¿verdad? Ustedes saben que si algo no ha quedado claro, pues pueden hacerme sus comentarios en la plataforma de Classroom o pueden también solucionarlo o podemos solucionarlo en persona, ¿verdad? Las dudas que puedan ir surgiendo o si algo no queda claro. Pasemos a otros términos importantes, pero no podemos olvidar que actualmente los avances en cuanto al conocimiento y en cuanto al control de las enfermedades transmisibles ha tenido un resultado en cuanto a la reducción de la cantidad de casos que se suscitan por esas enfermedades transmisibles y también hemos tenido una cantidad reducida de muertes que también se derivan de ese tipo de enfermedades en todo el mundo, especialmente en países en vías de desarrollo como nuestro país. También han salido beneficiados grupos de riesgo, grupos vulnerables de personas que se han beneficiado de diferentes programas de salud pública, no solo en nuestro país, sino en muchísimos países. Y que a pesar de esto, es importante que nosotros mencionemos, sí, estamos avanzando, sí, estamos reduciendo enfermedades, sí, estamos reduciendo muertes, pero las enfermedades no son estáticas, las enfermedades no se han quedado ahí nada más y no se quedan atrás, o sea, si nosotros avanzamos, avanzan las enfermedades también y estas han ido evolucionando rápidamente. La evolución de las enfermedades se da por diferentes razones. Podríamos mencionar cambios sociales, cambios climáticos, cambios ambientales, el crecimiento poblacional que se ha experimentado en los últimos años, la gran expansión de pobreza que se ha sufrido en algunos países,
La alta tasa de migración de países que están en vías de desarrollo a países ya desarrollados generan esa evolución de enfermedades y generan que estemos muchísimo más expuestos a agentes infecciosos y que el riesgo vaya para arriba. Y así podríamos mencionar muchísimos otros factores, pero principalmente son esos. Y antes de entrar a la clasificación de las enfermedades, es importante que nosotros estemos conscientes de eso, de que aunque nosotros en este momento estamos estudiando los términos, las definiciones, los cuadros y demás, esas enfermedades van evolucionando constantemente y nosotros tenemos que ir a la par de esa evolución. Con todo lo ya mencionado, con todas las definiciones que ya hemos tenido, que no son muchas, en realidad son muy pocas las definiciones que hemos llevado hasta el momento, pero es importante que ustedes sepan que nos van a surgir 2 términos más que debemos manejar en cuanto a las enfermedades. Porque pues nosotros ya sabemos ahorita que pueden ser enfermedades agudas o crónicas, pero que también pueden ser enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y que estas se pueden interrelacionar, ¿verdad? Pero también debemos saber que pueden ser enfermedades de carácter emergente y enfermedades de carácter reemergente, las cuales se definen primero las emergentes, ¿verdad? Como esas enfermedades que son desconocidas o que son nuevas, como lo fue el COVID-19 en su momento, y que han sido identificadas y clasificadas de manera reciente, pudiendo muchas de esas enfermedades causar epidemias peligrosas o incluso pandemias. Y las reemergentes, que son o se definen como esas enfermedades que ya nosotros conocíamos previamente y que se creía que se habían extinguido, que se creía que se habían controlado y que por una razón X reaparecen como problema de salud pública. Considerablemente, o sea, pueden aparecer tras una etapa de un descanso, podemos llamarlo de alguna manera, o de un descenso significativo en su incidencia, y que aparentemente nosotros podemos considerar controladas. Esas enfermedades pueden volver a generar brotes. ¿Por qué? Bueno, debido a cambios en el huésped de esa enfermedad, debido a los cambios en el agente que transmite esa enfermedad o debido a los cambios en el medio ambiente en donde se da el agente, ¿verdad? Ambos términos, las enfermedades emergentes y las reemergentes, son compatibles, o sea, son mayormente usadas por el término de enfermedades transmisibles. Esto, quiero que sepan, no excluye a las no transmisibles, pero normalmente cuando hablamos de enfermedades de emergentes y reemergentes, nos estamos relacionando muchísimo a las enfermedades transmisibles. Nosotros tenemos que estar conscientes que las enfermedades transmisibles, pueden reemerger debido al desarrollo de resistencia a los antibióticos convencionales, por ejemplo, y a los antibióticos de nueva generación, por agentes infecciosos que ya existen, ¿verdad? Como la malaria, por ejemplo, y que incluso otros factores como los que ya les mencioné anteriormente en la definición, la susceptibilidad del huésped, como el estado nutricional, como la presencia de otras enfermedades que pueden disminuir la resistencia del huésped a los agentes infecciosos, considerando también que la aparición de nuevas enfermedades es inevitable, porque la globalización permite que haya un aumento de la interdependencia mundial y podemos viajar con mucha facilidad, facilitando la transmisión de enfermedades, afectando no solo la salud, sino la estabilidad económica de la sociedad, pese a los avances en salud. Para entender todo esto, quisiera presentarles una pequeña tabla, para que podamos como que entenderlo un poco mejor, ¿verdad? La siguiente, vemos un ejemplo, ya salió seleccionado en color rojo, una enfermedad reemergente que fue el cólera por una cepa nueva de
la bacteria Vibrio cholerae o Vibrio cholerae, la O139. Obviamente nosotros ya sabíamos que el cólera había surgido hace muchísimos años y que se había aparentemente se había extinguido. Y entonces vuelve a aparecer muy recientemente, pero con una cepa nueva de difícil control. Entonces se habla de que hubo una reemergencia de esta enfermedad. ¿Por qué? Una enfermedad que antes ya se consideraba extinta o que ya se consideraba abolida, vuelve a reaparecer. Otro ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, que fue conocido y que hace muchísimos años, y que por los avances que se tienen tratamientos para la mejora de la esperanza de vida, para el control de esta enfermedad, se ha mantenido, ¿verdad? Se maneja cierto control dentro de la enfermedad. Sin embargo, debido a pandemia, ese control se ha perdido. Debido a que hemos perdido esa vigilancia, ¿verdad? La tasa de incidencia ha aumentado de estos casos en algunos países por el descuido de los programas durante el tiempo de COVID-19. No hace mucho, también se descubrió sobre el tema de los tampones y del uso de los tampones y su asociación con el síndrome de shock tóxico menstrual, que es una enfermedad, para quien no lo sepa, es una enfermedad grave, potencialmente mortal, que se presenta con fiebre, shock y problemas en varios órganos del cuerpo, causado por una bacteria específica que es Staphylococcus aureus, que es el productor de la toxina del shock tóxico menstrual, que es la toxina -1, así se denomina. Y todo debido a que su uso ha ido en aumento. ¿Por qué? Por la globalización. Muchos años antes no se usaban tampones, se utilizaba, para quien no lo sepa, pues había gente que hacía pequeñas toallas con tela, y eso era lo que se utilizaba, se lavaban y se volvían a utilizar. De ahí entraron las toallas sanitarias y de ahí entraron los tampones. ¿Y por qué? Por la globalización, porque todos hemos ido evolucionando. Entonces se convirtió en una enfermedad emergente debido a que nosotros metimos ese factor dentro de nuestros hábitos, dentro de nuestras conductas humanas, ¿verdad? Y por último, miremos el rotavirus, Miremos el rotavirus, que ya es una enfermedad conocida, ¿verdad? Que se mantiene bajo vigilancia y que, sin embargo, ha sufrido brotes y ha lanzado alertas por parte del Centro Nacional de Epidemiología por una incidencia alta en los últimos meses en menores de 5 años y casos que se han suscitado también en adultos, ¿verdad? Entonces, finalizando el tema de las clasificaciones, ¿verdad? Y esperando que haya quedado un poco más claro con los ejemplos que hemos colocado, vamos a volver a repetir. La clasificación de las enfermedades son en aguda y crónica en cuanto a tiempo, en transmisible y no transmisible, de acuerdo a cómo se va a adquirir, y en emergente o reemergente, dependiendo en qué momento se aparezcan o se conozcan, ¿verdad? En esta próxima sección ya vamos a ahondar en las variables epidemiológicas que mencionamos la clase anterior, porque una de las tareas relevantes de la epidemiología es la organización y la descripción de los datos que se recolectan, para lo cual se utilizan las variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona. Y si por alguna razón usted no recuerda este tema, este es el momento en el que ahondaremos muchísimo más en cada una de estas variables. Recuerda que en la clase anterior únicamente lo dimos como una pequeña introducción a lo que íbamos a ver en esta clase para fines de la clase anterior, ¿verdad?
Como ya fue definida, la epidemiología estudia la frecuencia, la distribución y las determinantes de los eventos de la salud en las poblaciones humanas. Los principios para el estudio de la distribución de esos eventos de salud se refieren al uso de tres dimensionales clásicas de la epidemiología o de tres variables clásicas, ¿verdad? Que son tiempo, lugar y persona, que van de la mano de las preguntas de cuándo, dónde y en quiénes o en quién, que son tres preguntas muy básicas que tenemos que hacer en forma sistemática o de manera constante para poder organizar los datos sobre las características y los comportamientos de las enfermedades y otros eventos de salud que usted quiera estudiar en función de esas dimensionales de tiempo, espacio y persona, que serían temporal, espacial y poblacional, que orientan al enfoque epidemiológico como tal. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ofrecer ejemplos, vamos a desglosar cada una de las variables para que queden un poco más definidas y que queden un poco más claras. La identificación de las circunstancias en que ocurre la enfermedad, ya sea antes o después de un incremento en la frecuencia de esa enfermedad, permite que nosotros identifiquemos los posibles factores de riesgo para esa enfermedad. Las enfermedades infecciosas suelen ser de carácter agudo y algunas, como la influenza, por ejemplo, tienen un carácter estacional. Eso quiere decir que tienen un patrón regular entre estaciones del año, lo cual permite que nosotros podamos anticiparnos a su ocurrencia y que podamos adaptar medidas preventivas. También es conveniente que registremos la ocurrencia de las enfermedades a través de varios años para que podamos describir y predecir los ciclos en los que se produce. Podríamos conocer un patrón regular de variación en periodos en un año y también conocer su tendencia secular. Cuando hablamos de tendencia secular, hablamos de variaciones de comportamiento a lo largo del tiempo. Podríamos estudiar X cantidad de años para conocer el comportamiento de una enfermedad en términos de 10 años, en términos de 5 años, en términos de 20 años. Así se han dado varios estudios con algunas enfermedades que son crónicas y que se manejan con tendencia secular. El análisis numérico y gráfico que tenemos de las enfermedades se da con la frecuencia de esos casos de enfermedad en la variable tiempo y permite que nosotros podamos caracterizar esos ciclos de transmisión de la enfermedad. Cuando hablamos de graficar la frecuencia de una enfermedad a través del tiempo, hay recursos que son muy útiles para que nosotros conozcamos la velocidad de transmisión de una enfermedad. Por ejemplo, la curva epidémica que estamos viendo en pantalla. Esta es una curva epidémica sobre COVID-19 y usted puede ver la curva desde su inicio y cómo va el comportamiento, si se toman medidas, cómo descendería la curva, etc. Y también tenemos los ejemplos de los corredores o también llamados canales endémicos, ¿verdad? Que estos dos vamos a verlos muchísimo más adelante, pero que son grandes ejemplos para que podamos entender la variable tiempo en base a las enfermedades. Para la identificación del tiempo como variable, es recomendable preguntarnos ¿cuándo ocurre el evento? ¿En qué horario? ¿Cuántas horas? ¿Días? ¿Qué meses? ¿Qué estaciones? ¿En qué ciclo? ¿Qué años? Porque pues incluso puede variar en años y eso mismo nos dará las fases en las que se produzcan esos eventos de salud, que como volvemos a repetir, pueden ser seculares, que nos indican
que si se producen en grandes periodos de tiempo, por ejemplo, prevenibles por vacunas, ¿verdad? A eso se refieren seculares, duran muchísimos años. Entonces, un buen ejemplo de esto serían las vacunas como tal, ¿verdad? El tema de prevención por vacunas o incluso las enfermedades crónicas también. Podríamos hablar de que sean de fases estacionales, como identificar verano-invierno, por ejemplo, que en estas estaciones es mucho más frecuente los eventos de diarrea para el verano y los eventos de infecciones respiratorias para el invierno, ¿verdad? Las fases denominadas cíclicas nos indican si es que se producen por razones específicas, como por ejemplo accidentes de tránsito, fines de semana, por la razón simple de que pues, todos están en casa, tienen libertad de salir, no estamos trabajando y hay mayores casos de accidente. También violencia deportiva, por ejemplo, casos de violencia deportiva en campeonatos o en mundiales, que si hablamos del mundial, pues hablamos de temas estacionales o por años, que es cada 4 años, ¿verdad? O ejemplos más recientes, por hablar de alguno, los eventos electorales, para que les quede un poco más claro, en los eventos electorales en los que se encuentra nuestro país actualmente y que podría desencadenar violencia secundaria a esa actividad política, y que esta información, como nosotros ya sabemos que van a haber elecciones, que tenemos que ir a votar, que va a haber una gran movilización de gente, entonces con esa información nosotros podríamos a nivel de institución prepararnos para estos eventos. ¿Qué eventos? Pues podrían ser pacientes politraumatizados, traumatizados, con heridas cortocontundentes, heridas por arma de fuego, etcétera, ¿verdad? Y por último, las fases de tipo inesperadas, ¿verdad? Cuando hablamos de inesperado, hablamos de enfermedades emergentes, porque son nuevas. Recordemos el COVID-19 de nuevo, que no se esperaba que tuviera esa rápida expansión en cuanto a tiempo, lugar y persona, ¿verdad? Eso lo fuimos aprendiendo durante el camino que llevamos de la pandemia. Vamos al lugar. La localización geográfica de los eventos de salud es fundamental para conocer su extensión y velocidad de diseminación a nivel espacial. La unidad geográfica puede ser un domicilio, puede ser la calle, puede ser un barrio, puede ser una localidad, un municipio, un departamento, un país u otro nivel de agregación geográfica, ¿verdad? En algunas ocasiones también puede referirse a los medios públicos de transporte, como los autobuses, los trenes, los aviones, los cruceros o los barcos, ¿verdad? El lugar también puede ser una jurisdicción de salud. Hablando como jurisdicción de salud, podríamos mencionar un hospital, una sala de hospitalización, salas de cirugía, salas de atención de urgencias, por ejemplo. También se refiere al lugar donde usted trabaja y donde usted reside, defínase rural o urbana, ¿verdad? O al lugar de nacimiento u otro espacio que a usted le interese sobre ese evento de salud y que vaya a ser importante para la caracterización de ese evento, ¿verdad? El análisis del lugar en cuanto a esas características físicas y biológicas nos va a permitir que nosotros podamos generar una hipótesis sobre posibles factores de riesgo y posibles factores de transmisión en base al lugar donde se desencadena ese evento de salud como tal. La utilidad de la localización geográfica de la enfermedad se ilustra o se ejemplifica muy claramente en la investigación clásica de John Snow. Sí. Nuevamente estamos mencionando al doctor Snow, ¿verdad? Porque es quien nos dio ese ejemplo perfecto de la utilidad de esta variable
para las investigaciones y para los estudios de un evento de salud. Recordemos que sobre la epidemia del cólera en Londres de 1849, pues fue el doctor quien rastreó el origen de la fuente de esa infección hasta una bomba de agua y que al clausurarla él indicaba que acabaría la epidemia, cosa que se comprueba hasta la cuarta epidemia en Londres. Toda esta nueva gama de sistemas de información geográfica pues nos ofrecen la posibilidad de que podamos hacer más ricos en cuanto a las definiciones del tratamiento analítico de la variable del lugar. Entiéndase que, o hablándolo de otra forma, los métodos y las técnicas para el análisis espacial o el análisis del lugar de los datos epidemiológicos pueden facilitarnos a nosotros que podamos integrar de alguna forma la información sobre esas determinantes de la salud, tanto a nivel individual como a nivel ambiental o incluso a nivel comunidades o país, ¿verdad? Identificando grandes conglomerados de casos. También nos permite a nosotros identificar áreas de predicción de riesgo y áreas donde hay necesidades básicas en salud, teniendo referencias específicas geográficas, ¿verdad? Para esto veamos un pequeño ejemplo para que lo entendamos un poco mejor, ¿verdad? Sobre la importancia de la variable del lugar. Y me gustó agarrar este ejemplo de un estudio que se hizo en 2017 a nivel de nuestro país, ¿verdad? Donde se habla de la representación de la probabilidad de incidencia de dengue a nivel del territorio. De acuerdo a esta imagen, podemos ver, miren mi puntero, está la coloración rojo, naranja, amarillo, celeste y azul, siendo en color azul que la incidencia sea baja y rojo la incidencia más alta. Entonces, en cuanto a esto y el mapa de coloreado, nosotros miramos que la zona costera que está colindando más o menos con el Océano Pacífico está en un riesgo del 75% de probabilidad de tener una incidencia alta de dengue. A diferencia de las costas que tienen contacto con el Océano Atlántico, ¿verdad? Que poseen una probabilidad del 0,25%, perdón, del 25%, que es 0,25%. El mapa nos ofrece a nosotros que podamos ver la probabilidad en zonas muy específicas, por ejemplo, la zona de Huehuetenango, donde está en una coloración amarillo naranjosa, ¿verdad? Que nos estaría dando entre un 75 y un 50% de probabilidades en esta zona de acá. Y en la zona de Escuintla, que es más céntrica, ya está entre naranjoso y rojo, ¿verdad? Dándonos un 75%, un 100% de probabilidades de que la incidencia sea mucho más alta. También la región de Santa Rosa, perdón, se va un poco el puntero, no logro ver. La región de Santa Rosa también es una zona roja, ¿verdad? En esta parte de acá, que nos estaría indicando que hay un 100% de probabilidades de que podamos tener una incidencia alta de dengue, ¿verdad? El mapa nos ofrece a nosotros que los casos de dengue en Guatemala se van a observar en 19 de los 22 departamentos. ¿Por qué? Pues realmente si nosotros utilizamos la variable de tiempo, lugar y persona, pues vamos a entender que las áreas con mayor probabilidad en estos casos son áreas con sistemas montañosos,
con mucha área verde, ¿verdad? Donde se encuentran incluso con quizá malos programas, o tal vez no malos programas, pero que son de extensión amplia y es un poco difícil de poder abarcar, ¿verdad? Tierras bajas, ¿verdad? Del sur del país, pues van a tener mayores probabilidades de casos, y las tierras como el Petén tienen una probabilidad de incidencia bastante baja de 0 o 0,25, ¿verdad? Para lo que hablamos del dengue como tal, ¿verdad? Toda esta información que nos brindó esta imagen de forma espacial sobre la enfermedad nos indica a nosotros el nivel del sistema de salud, nos indica a nosotros la capacidad que tiene de despliegue el sistema de salud, de los programas, de dónde debemos priorizarlos, en qué regiones tendríamos que tener priorizados los programas por las probabilidades de incidencia del dengue, ¿verdad? También nos indicaría que tendríamos que lanzar alertas a las áreas de salud pertinentes para mantener una vigilancia activa sobre la enfermedad. Por último, a modo de resumen, veamos que cuando se realiza el análisis por la variable lugar, es posible identificar mejor dónde viven los casos, o sea, dónde se dan los casos, cómo se multiplican, cómo se transmiten, cuál es el agente causal de ese evento, y que gracias a ello se pueda llegar a determinar cuáles son los factores de riesgo que pueden estar presentes en las personas o estar presentes en el ambiente y que puedan suscitar esas enfermedades. Recordemos que los factores de riesgo pueden ser tanto en la persona como en el ambiente, o mixtos en persona y ambiente, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos presente que si ya hablamos de la variable tiempo y de la variable lugar, hablemos entonces de la variable relación tiempo-lugar, que maneja estas dos variables en conjunto y que nos proporciona tres tipos de clasificación de enfermedades, pero de acuerdo a cómo se distribuyen, ¿verdad? Primero, como una endemia, que se considera un nivel normal, entre comillas, y continuo de una enfermedad, que pudiera estar ubicado en regiones específicas, en países específicos o en departamentos específicos, por mencionar o por ubicarnos en nuestro país. Y estarían otras definiciones como la epidemia, que es cuando en una región específica se da un aumento que usted no está esperando de casos de enfermedad y que puede presentarse incluso en otras regiones cercanas a ese país. Por ejemplo, que haya alguna enfermedad que se desencadene en toda Centroamérica, pero se suscita solo en Centroamérica, realmente no se va a expandir a otros continentes o otros países fuera de nuestra pequeña, del ámbito de Centroamérica, ¿verdad? A eso le llamaríamos una epidemia. A diferencia de la endemia y de la epidemia, está la pandemia, que pandemia viene de la raíz pan, que significa todo, y que entonces agarrando pandemia hablamos de que la enfermedad va a abarcar todos los países, ya no se va a quedar circunscrita en algún país en específico o en un continente en específico, sino que ya la transmisión va a ser de tipo mundial. Siguiendo con las características de las variables, tenemos que tomar el tema de persona. La variable persona se refiere a las características de las personas, tales como la edad, el sexo, el estado nutricional, sus hábitos, las conductas de esa persona, la ocupación de esa persona, en qué trabaja, cuál es su estilo de vida, cuál es su condición social, de cuánto ingreso económico estamos hablando, en qué estado civil se encuentra, cuál es el tipo de religión que tiene.
Todas esas características nos permiten a nosotros identificar posibles grupos y factores de riesgo que podrían afectar a la persona, así como cómo se pueden distribuir las enfermedades según esas características. La variación de cómo ocurren las enfermedades o de cómo ocurre una enfermedad de acuerdo a las características de las personas puede deberse fundamentalmente a diferencias en el nivel de la exposición de esa persona a los factores de riesgo, del nivel de susceptibilidad de la persona a los factores de riesgo, o incluso una combinación de ambas cosas, de la exposición y de la susceptibilidad. Las nuevas tecnologías de la información permiten que nosotros podamos apoyar nuestro trabajo epidemiológico mediante la información de la ocurrencia de esa enfermedad en el lugar, en qué tiempo y indicando en qué personas específicamente, lo que nos va a facilitar y nos va a reducir el tiempo de recolección de datos y va a reducir el tiempo de respuesta ante el evento de una importancia grande en el ámbito de salud pública. Si nosotros estamos sabidos de todas las características de la persona como tal, pues entonces vamos a conocer realmente cómo podría transmitirse o diseminarse o comportarse una enfermedad. Pasamos a la sección número 3, dejando ya de lado las 3 variables, persona, lugar y tiempo, relacionadas a las preguntas epidemiológicas que estudiamos ya anteriormente. Ya dejamos de lado los enfoques epidemiológicos, ¿verdad? Y ahora tenemos que conocer realmente cuáles son los usos y las aplicaciones específicas de epidemiología. Recordemos que la epidemiología es una disciplina en salud pública y como disciplina tiene específicas aplicaciones y específicos usos, o por llamarlos de alguna manera, específicas finalidades. ¿Y cuáles son esas finalidades? Primero, establecer la magnitud y distribución de los problemas de salud. Segundo, identificar los determinantes de la salud. Tercero, completar los cuadros clínicos. Cuarto, identificar nuevas enfermedades. Quinto, valorar las pruebas diagnósticas. Sexto, describir la historia natural de la enfermedad y de las determinantes del curso de esa enfermedad. Séptimo, evaluar la eficacia de las intervenciones sanitarias. Octavo, planificar a nivel sanitario. Y el noveno, la formación y la investigación. Y no se vayan a asustar, estos usos y estas aplicaciones las vamos a ir desglosando una a una. Primero, establecer la magnitud y distribución de los problemas de salud es un fin básico. Es uno de los objetivos de la epidemiología y realmente es lo que fundamenta a la epidemiología y lo que fundamenta los demás usos y las demás aplicaciones que tiene la epidemiología. Establecer la magnitud no es más que medir lo que sucede a nivel colectivo o a nivel de una población, tratando de realizar esa valoración tanto de forma cuantitativa, o sea, contando, como cualitativa, viendo características o cualidades. Y tenemos que estudiar esos fenómenos relacionados con salud y enfermedad basados en esas dos pautas, cuantitativa y cualitativamente. Normalmente esta parte de estudio en epidemiología se relaciona mucho a la parte descriptiva de la epidemiología y nos trata de mostrar como un mapa, por decirlo de alguna manera. Nos muestra las enfermedades o los problemas de salud como un mapa. Nos muestra los comportamientos humanos relacionados con la salud, nos muestra las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones ambientales que influyen en esos problemas de salud. Para todo esto es importante que podamos responder las variables de epidemiología con persona, lugar y tiempo, respondiendo a
qué tipo de población afecta a esa enfermedad, en qué zonas o en qué áreas geográficas o en qué pueblos se da ese fenómeno de salud y en qué periodo de tiempo o estación del año o mes o semana o día se desarrolla ese evento. A eso nos referimos con establecer la magnitud y la distribución de los problemas de salud. El segundo uso o la segunda aplicación es identificar los determinantes de la salud. Junto con el anterior, con el uso o la aplicación anterior, este es otro fin específico de la epidemiología esencial y de igual forma suele formar parte de la mayoría de las definiciones en epidemiología. Y a diferencia de la primera, que era determinar los temas de medición y distribución, que se liga a la epidemiología descriptiva, el identificar los determinantes de la salud se liga a la epidemiología analítica, porque trata de relacionar el estado de salud de enfermedad de una comunidad o de una población o de un país con sus posibles causas. Y hablamos de causas o hablamos de factores de riesgo que serían todos aquellos aspectos que tienen una influencia en un problema de salud determinado o en una enfermedad o en varias enfermedades. Y también tenemos que hablar de las causas de las causas, o sea, qué es lo que suscita la condición o qué es lo que suscita el factor para que se desencadene el evento. Podemos hablar, por ejemplo, del consumo de tabaco y alcohol como relación de causa-efecto. Si tú consumes alcohol en demasía, pues el efecto podría ser que tengas una hepatopatía alcohólica, por ejemplo. Podemos hablar de la alimentación equilibrada, ¿verdad? Donde si nosotros mantenemos una dieta mala, no consumimos de manera equilibrada, estamos con productos con comida rápida constantemente, con bebidas carbonatadas y demás, vamos a suscitar obesidad, sobrepeso y demás, y eso podría ocasionar, por ejemplo, hipertensión arterial. Eso sería la relación causa y efecto. Hablando en trabajo, ¿verdad? La salud y el bienestar en un lugar de trabajo puede ocasionar que usted sea más eficiente, por ejemplo, pero si realmente el ambiente laboral es muy estresante, hay sobrecargas laborales y demás, podríamos generar un síndrome de burnout, por ejemplo. Por mencionarles algunos ejemplos en cuanto a identificar algunos determinantes de la salud y ligarlos con enfermedades. Porque se considerarían factores, ¿verdad? Determinantes o factores es una palabra que se pueden usar de la misma forma. Y condicionan alguna patología o alguna enfermedad o algún evento de salud. La epidemiología específicamente estudia los porqués, las causas, el por qué en algunos contextos, las causas en algunos contextos, y trata de relacionarlos entre sí para que podamos explicar la pérdida de la salud o la ganancia de esa salud dentro de la población que se estudia, ¿verdad? A eso se refiere con identificar las determinantes de la salud. Para poder entender la identificación de las determinantes de la salud, vamos a poner un pequeño ejemplo donde podamos ver esas determinantes. Vamos a hablar de la diabetes, que es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Lo explicaré de manera simple para aquellos que no estén dentro o estén relacionados con temas de fisiología y patología de las enfermedades. Entonces, la diabetes se entiende simplemente que nuestro cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come y los convierte en azúcar, que se llama o se denomina glucosa.
y los libera en la sangre. Nuestro páncreas produce la insulina, que actúa como una especie de llave que permite que la glucosa en la sangre entre a las células del cuerpo para que éstas la usen como energía. Pero, ¿qué pasa cuando todo este proceso no es posible o por alguna razón deja de funcionar? O en algún momento, pues en este caso queremos nosotros determinar qué podría suscitar que se dé esa enfermedad. ¿Cómo es que podría yo saber o cómo podría yo pronosticar si le va a pasar a la población y por qué? Bueno, entonces queremos usar la epidemiología para determinar las causas o factores de riesgo de esta enfermedad. Primero, un factor o causa de riesgo para desarrollar diabetes es la nutrición, porque si debido a nuestra alimentación estamos sobrecargando de carbohidratos y grasas, pues lógicamente podemos llegar a tener sobrepeso u obesidad, lo que se vuelve un factor de riesgo para sufrir algún tipo de resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿verdad? No siempre es así, pero sepan que es un riesgo que debe considerarse. La edad en cuanto a la enfermedad de la diabetes, tal cual, depende mucho de la etapa de la vida en la que se encuentre o se diagnostique. Puede padecerse diabetes en la infancia, que es la diabetes denominada tipo MODY, pero si tuvimos una infancia sin padecer diabetes o sin sufrir diabetes y de pronto antes de los 45 años iniciamos con diabetes, entonces vamos a llamarla que es una diabetes tipo 1. Y si por el contrario se es mayor a esa edad, según algunas asociaciones dedicadas específicamente al estudio de la diabetes, ya se corre un riesgo de desarrollar diabetes. Eso sí, asociado con otros factores. Los antecedentes familiares son los que podrían ir ligados a la edad y obviamente pueden ir ligados a la nutrición. También como factor de riesgo para desarrollar diabetes nosotros tenemos que preguntar o saber cuándo una persona que tenga familiares directos, ya sea padres, hermanos o hermanas, que vivan con diabetes, es bueno que lo sepa la persona y es bueno que lo informe al médico que lo atiende o a la persona de salud que lo está atendiendo para que podamos reconocer que podría existir un riesgo, una probabilidad de padecer diabetes porque uno de los familiares directos ya la sufre, ¿verdad? Otra cosa importante es la actividad física y está importantemente asociada a la nutrición y a la edad, porque es incluso un factor protector en el caso de esta enfermedad. Por último, tendríamos que mencionar el sexo, refiriéndonos a que padecen ligeramente mayor riesgo las mujeres, máxime si estas mujeres tienen como antecedente diabetes gestacional o incluso haber dado a luz un bebé con un peso mayor a 9 libras. Y obviamente aquí yo ya no lo ejemplifiqué, ya no lo describí, pero la raza también es un factor a considerar, destacando que en Latinoamérica nosotros estaríamos mucho más propensos a desarrollar diabetes debido a las condiciones de vida, a los estilos de vida, a los hábitos, ¿verdad? Si observamos este pequeño diagrama circular, no específicamente un factor es el que desarrolla la enfermedad, sino que es la conjunción de dos o más factores los que van a desencadenar esa enfermedad. En la parte número 3 o en el componente número 3 de los usos y aplicaciones de la epidemiología encontramos completar cuadros clínicos. Y es porque el estudio clínico del paciente requiere no solo de la historia clínica, no solo de la exploración física, sino también de resultados de pruebas diagnósticas, de conocer características personales del paciente, que son propiamente las variables de persona, los factores de riesgo y las condiciones de vida y laborales de ese paciente, donde pueden ir incluidos el tipo de profesión que ejerce esa persona,
Y todo esto es para ayudarnos en el diagnóstico y completar y lograr tipificar el cuadro clínico de la enfermedad. Igualmente, las observaciones y diagnósticos clínicos son esenciales para el epidemiólogo para completar el estudio de las enfermedades infecciosas o de las enfermedades crónicas y de los problemas de salud o los eventos de salud como sospechas de posibles factores de riesgo. Veamos algún ejemplo. Hablemos de VIH y de la aplicación de la epidemiología en torno a completar cuadros clínicos. Primero, se detectan pacientes por medio de la historia de la enfermedad actual, se evalúan físicamente a esas personas, se les realiza la caracterización de los síntomas y signos para ver si cuadran dentro de la enfermedad tal cual y se decide hacer pruebas diagnósticas que pueden ser, por ejemplo, la prueba de ELISA para averiguar si realmente estamos ante un paciente con VIH. De igual manera, pues debo yo conocer las variables de ese paciente, ¿verdad? Sexo, edad, estilos de vida, hábitos, etc. Si el paciente tiene relaciones sexuales sin protección o con una historia de múltiples parejas, obviamente voy a pensar que va a tener mayor probabilidad de tener VIH. El uso de drogas también me va a hacer pensar que va a tener mayor probabilidad de padecer VIH. Entonces, las variables de persona me ayudan a mí a buscar factores de riesgo asociados y a conocer si hay condiciones de vida en ese paciente para que yo de verdad sospeche de la enfermedad. Por ejemplo, que viva en la calle, que tenga algún tipo de trastorno mental. Me pueden ir orientando más o menos a las conductas que tiene ese paciente. Y otros datos que uno va necesitando en el camino, ¿verdad? Uno va con el tiempo, va agarrando experiencia para ir buscando esos datos que va necesitando para poder encajar al paciente en una patología que está sospechando uno, ¿verdad? Y con todo esto, la epidemiología nos ayuda a nosotros a completar los cuadros individualizados de cada uno de los pacientes individuales. La epidemiología se basa tanto en individual como en colectivo, no siempre trabajamos en colectivo. En el cuarto tipo de uso y aplicación habíamos hablado de la identificación de nuevas enfermedades. Es interesante conocer la especial agrupación que tiene en tiempo y espacio los sujetos con unos síntomas similares y peculiares que orientan al estudio de nuevas enfermedades. El caso del SIDA, por ejemplo, es el más paradigmático, el más especial cuando se logró descubrir los primeros casos de la nueva enfermedad en Estados Unidos, que apareció específicamente en varones y que tenía una característica muy especial en las prácticas sexuales porque estas personas eran homosexuales y en muchos casos tenían varias parejas sexuales. Y en este contexto vale la pena hacer mención de una de las enfermedades emergentes, ¿verdad? Que tuvimos hace poco, o la más reciente vivida, que fue la de SARS-CoV-2, situándonos en un panorama de pandemia cuyo origen fue en Wuhan, China, en 2019. Les voy a enseñar un pequeño diagrama que tiene varias esferas por donde voy a ir caminando, explicándonos específicamente en COVID-19. Ya les dije, ¿verdad? Se origina en Wuhan, China, en el año 2019, específicamente diciembre. ¿Quién provoca la enfermedad? En realidad la provoca un virus denominado coronavirus, que dicho sea de paso, no es la primera enfermedad que genera. Ya habíamos conocido otros tipos de coronavirus en años anteriores, pero que no habían tenido la capacidad de ser tan severos y llegar a una pandemia como lo fue el SARS-CoV-2. El modo de transmisión que tenemos con el COVID-19 es del ser humano a través de contacto con otros animales, que en este caso fue con un murciélago,
y posteriormente se da el contacto entre humano y humano, y el contagio se encuentra en las gotas respiratorias y en el contacto con algunos fomites o con algunos objetos en específico. Se realiza la caracterización de la enfermedad en cuanto a signos y síntomas. Se logra identificar que pueden haber formas sintomáticas y formas asintomáticas. Logramos identificar las complicaciones que generaba la enfermedad y se logra tratar de implementar o se busca implementar un tratamiento u opciones de tratamiento. Y mediante esto, mientras todo esto sucede, también se estaban generando medidas de protección como cuarentenas, medidas de higiene sanitaria, distancia física, uso de equipo de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues finalmente se genera la vacunación para la prevención. Todo esto que yo mencioné se resume en este pequeño esquema de burbujas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la presentación de la enfermedad, quién la provoca como agente etiológico y cuál es su tipo de patogenicidad, cuál es la hipótesis que se genera por contagio, cuáles son los factores de la virulencia, cómo se diagnosticaba. Pues realmente lo diagnosticábamos con un hisopado, alternativas terapéuticas hubieron muchísimas durante este tiempo. Y finalmente conclusiones, ¿verdad? Que en las conclusiones pueden surgir las recomendaciones, que son las medidas preventivas que ya mencioné también. Entonces, este es un buen ejemplo para demostrar esa eficacia que tiene la epidemiología en el uso de identificar nuevas enfermedades. Como quinta aplicación o uso de la epidemiología tenemos el que logremos valorar las pruebas diagnósticas. La evaluación o valoración de las diferentes pruebas diagnósticas es un requisito que es imprescindible, o sea, se tiene que hacer para la adecuada clasificación entre las personas que están enfermas de las que no están enfermas específicamente de una patología en particular. A través del método epidemiológico, de una serie de mediciones, nosotros podemos determinar si algo es veraz, o sea, si algo es verdadero. Y es de ahí de donde sale la palabra validez, que es la prueba diagnóstica. No debemos olvidar que los criterios que tenemos sobre una enfermedad o algún problema de salud o un evento de salud para su detección y diagnóstico va a cambiar a lo largo del tiempo con los cambios en el conocimiento que se va adquiriendo de esa enfermedad o de ese evento de salud. Entonces las pruebas diagnósticas van a ir variando constantemente, van a dejar de ser útiles algunas, se volverán obsoletas, saldrán algunas nuevas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dentro del tema de la validez, distinguimos nosotros dos tipos de validez. La validez interna, que es la habilidad de la prueba de que logremos identificar o que logremos discriminar o localizar los casos de pacientes enfermos o de los que no están enfermos, ¿sí? O sea, la validez interna es esa utilidad que tiene la prueba de lograr identificar realmente al enfermo y que al sano le salga negativa esa prueba, ¿correcto? Para su determinación se suele comprobar en relación a un método de referencia que nos va a dar el diagnóstico de certeza a través del mejor test disponible. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, si yo quisiera diagnosticar algún tipo de cáncer, hay marcadores biológicos específicos para cáncer, pero realmente el gold estándar para algunos tipos de cáncer se hace por medio de biopsias, ¿sí? Entonces ahí es donde está la validez, o sea, tengo una prueba diagnóstica en sangre por una prueba biomolecular, pero necesito que realmente yo esté segura de que padece esa enfermedad esa persona, porque puede resultar un falso positivo. Esto es en cuanto a medidas específicas que vamos a ir viendo más adelante cuando se considera un falso positivo, un falso negativo, verdaderos positivos, verdaderos negativos.
Entonces, si yo realmente quiero validar esa prueba porque es verdadera, en ese momento, lo que yo tengo que hacer es esa validez interna. Entonces, antes de decirle al paciente, tiene cáncer, todo lo que vamos a hacer es, le vamos a solicitar una biopsia para ver qué dice la biopsia. Si la biopsia sale patológica, se correlaciona con la prueba biomolecular, ¿verdad? Igual pasa con las tomografías axiales computarizadas o las resonancias magnéticas, cuando a veces ustedes piden algún resultado o cuando a veces les han hecho algún ultrasonido, por ejemplo, que dice favor correlacionar con pruebas, etcétera, etcétera. Es eso, o sea, hacer esas validaciones internas para que realmente lo que estoy viendo es lo que va a salir acá, ¿sí? Eso es en cuanto a la validez interna, ¿verdad? Por otro lado, está la validez externa, que es la habilidad de la prueba de poder obtener resultados similares en condiciones diferentes. O sea, eso quiere decir en ambientes o profesionales diferentes. También es llamada esta validez externa como exactitud o precisión o que la prueba sea reproducible. Entonces, habitualmente se utilizan estos instrumentos cuando nosotros estamos en la práctica clínica. Imaginemos un escenario, ¿sí? Imaginemos que somos psicólogos y que estamos estudiando cómo actúa la gente. Entonces, por ejemplo, se ha descubierto que la presión social del grupo mayoritario tiene un efecto sobre las elecciones de la minoría y por ello la gente actúa de forma similar cuando está en un grupo con mayor presión. Aunque el famoso psicólogo Salomon Asch realizó esta investigación en los años 50, los resultados de esa investigación aún siguen utilizándose en el mundo real hoy en día. Entonces, esa prueba, ese test que hizo él en ese momento, en los años 50, es el mismo test que se sigue usando hasta la fecha para validar que la presión social en los grupos sí es válida, o sea, sí es representativo que cuando hay grupos mayores que ejercen presión, los grupos menores suelen ceder a esa presión. Es un ejemplo como muy básico. Por ejemplo, la tuberculosis fue una enfermedad que se descubrió hace muchísimos años atrás y lo primero que se empezó a utilizar fueron los BK de esputo. Ahorita no solo se utilizan los BK de esputo, se utilizan muchísimos otros marcadores para poder diagnosticar tuberculosis. Sin embargo, sí, se utilizaban en los años 50, 60, pero se siguen usando y siguen siendo válidos. Lo único que cambia en esa prueba de TB, por ejemplo, es el tiempo de respuesta de la prueba. Es más lenta que algunas pruebas que ya tenemos a disposición, como las GeneXpert, por ejemplo. Entonces, a eso se le llama tener una validez externa. Que lo mismo que yo hice en México, en el estudio de México con ese test, me va a funcionar a mí aquí, ¿sí? Pongamos otro ejemplo, hablando de test, hablando de test que nos pueden hacer predicciones sobre un riesgo determinado. Por ejemplo, el test Define Risk es un test predictivo para padecer diabetes. Y sí, me gusta hablar de diabetes. Entonces, este test es un test europeo, pero hay estudios en Latinoamérica donde el test es válido y se ha correlacionado con pruebas serológicas donde sí nos dice a nosotros que realmente el test tiene entre un 90 a un 95% de especificidad y entre un 90 a 85% de sensibilidad. O sea, es bastante predictivo, es muy bueno para nosotros venir y decir, puede tener diabetes. Y ahí me estoy ahorrando bastante inversión en cuanto a laboratorios y demás en un simple test.
así como funciona para los europeos, funciona para los latinoamericanos, ¿sí? A eso se le llama la validez externa, ¿sí? Que algo pueda ser reproducible. Pero de momento no nos preocupemos por el término específicamente de validez. Esto lo coloqué específicamente porque estamos hablando de que la epidemiología nos puede ayudar a valorar las pruebas diagnósticas. Pero el tema de validez ya en su momento se los estaremos brindando. Ahorita se los doy muy escuetamente. Ya lo vamos a ver más a profundidad en otra clase, ¿verdad? Más adelante. Entonces vamos a continuar. El sexto uso o la sexta aplicación de la epidemiología es aquella que nos ayuda a describir la historia natural de la enfermedad y los determinantes del curso de esa enfermedad. Realmente nosotros necesitamos conocer la historia de las enfermedades en sus diferentes fases y sus posibles determinantes, o sea, sus posibles causas. Habitualmente a través de los estudios epidemiológicos de cohorte, que también los vamos a ver muchísimo más adelante, es que se determinan estas causas y determinantes para una enfermedad. Nosotros vemos en el cuadro que existe el periodo prepatogénico, que es antes de que aparezca la enfermedad, llamado también un periodo de inducción, donde tienen lugar los diferentes factores iniciadores de ese riesgo o de la protección o de la lesión o de la enfermedad, que aceleran o pueden enlentecer la posibilidad de aparecer esa enfermedad y que puede seguir actuando durante el primer tramo del periodo patogénico o también llamado periodo asintomático, ¿verdad? A eso se refiere ese pequeño cuadro. El periodo prepatogénico es antes de padecer la enfermedad y es en el periodo prepatogénico donde podemos nosotros meter medidas preventivas. Ya en el periodo patogénico es un poco más complicado meter medidas preventivas, no imposible obviamente, pero ya es un poco más complejo y es cuando ya tenemos nosotros realmente los riesgos y las determinantes para desarrollar esa enfermedad. Como octava aplicación o uso de la epidemiología está la evaluación de la eficacia de las intervenciones sanitarias a través del método epidemiológico. Y es que a través del método epidemiológico nosotros podemos evaluar las diferentes intervenciones sanitarias. Este es el mismo cuadro de la diapositiva anterior, pero le voy a agregar en la parte de abajo de donde dice periodo prepatogénico y periodo patogénico, las medidas o los niveles de prevención. Y es donde se involucran los programas de salud, las medidas a nivel individual, ¿verdad? Y aparece primero la prevención primaria, donde se fomenta la salud del paciente, donde se da la protección específica. Y después aparece la prevención secundaria, donde ya se dan las intervenciones, la detección precoz, programas específicos, ya es una prevención secundaria. Se trata de limitar el daño al paciente, se trata de diagnosticar de manera precoz, de dar tratamiento precoz. Y posterior a la prevención secundaria, ya hay intervenciones o tratamientos en el ámbito clínico específicamente, pero también se habla de brindar rehabilitación, que ya es el nivel terciario o prevención terciaria de la que ya estaríamos hablando. En muchos casos ya incluso hablamos de medidas paliativas para algunos pacientes, ¿verdad? La evaluación de la eficacia y de la eficiencia de los servicios sanitarios y de sus intervenciones se realiza por medio de diferentes tipos de estudios y de diferentes tipos de indicadores, que vamos a ver muchísimo más adelante porque es algo que también está dentro de nuestros módulos de estudio. Como octava tenemos la planificación sanitaria, que nos dice a nosotros que necesitamos estudiar las necesidades y características
de los problemas de salud de la población. Y los problemas de salud se tienen que estudiar en función a la población en específico y en función a los objetivos de la epidemiología que se logra a través de indicadores demográficos, indicadores socioeconómicos, indicadores de recursos sociales, indicadores sanitarios, indicadores de salud, etc. Dentro de todos estos indicadores, pues, ¿qué les podría mencionar? Existen los indicadores de mortalidad, los indicadores de morbilidad, los indicadores de incapacidad, etc. Como les repito, los veremos más adelante. Y es todo este estudio que representa las primeras fases para una implementación de un plan o de un programa de salud. Para eso realmente nos sirven los indicadores, para podernos dar un panorama específico de cómo queremos abordar alguna patología. Como noveno uso o aplicación de la epidemiología tenemos la formación e investigación. En definitiva, la epidemiología y sus métodos ayudan a la formación e investigación de los profesionales en salud para poder emprender estudios específicos en esas disciplinas o en algunas especialidades en específico y poder así lograr sistematizar de alguna manera los criterios de calidad de los estudios. Y en estos casos pues se habla muchísimo de tener revisiones sistemáticas o tener revisiones de metaanálisis para poder ir aportando lo mejor posible al conocimiento de los profesionales, ¿verdad? También es importante que los diseños de estudios se vayan primero estudiando y segundo poniendo en práctica para que los procedimientos de estos estudios no se llenen de sesgos, o sea, tratemos de evitar los sesgos y que tengan un valor causal específico, que realmente el estudio sea válido y que tenga peso para que pueda aportar al conocimiento, porque cuanto más sesgo tiene una investigación, un estudio, menos confiable es ese estudio, ¿verdad? Y con esta última parte de la formación e investigación como una de las aplicaciones y usos de la epidemiología estaríamos terminando con el tema de las aplicaciones específicas en epidemiología. Les mencionaba, perdón, no salió, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Estaríamos concluyendo ya el día de hoy nuestra tercera clase. Yo siempre estoy y quedo atenta a sus comentarios. Siempre les agradezco por apoyar el curso y por estar siempre pendientes e interesados en este tema. Nos estaremos viendo en una próxima sesión. Nuevamente pues agradecerles y siempre estamos en la plataforma de Classroom por cualquier inconveniente y su pequeño resumen de la clase de hoy va a estar a finales de esta semana. Espérenlo más o menos entre jueves y viernes para que ustedes ya lo puedan tener de manera digital. Nuevamente les agradezco y espero que tengan una semana genial.